hará uso de la palabra Francisco Diez Fischer, quien nos hablará sobre su ponencia titulada Tacto lingüístico y carnal en la hermenéutica contemporánea. Bueno, muchas gracias, Jerónimo. En primer lugar, agradecerles a ustedes, a Rafael, la organización de estos doble congreso, a ustedes los asistentes de escuchar con paciencia en esta mañana. Como ven, el tema es tacto lingüístico y carnal en la hermenéutica contemporánea. Específicamente es el tacto en Gadamer y la correspondencia con el tacto en Ricoeur, un poco en la línea de lo que el profesor Grondin planteaba en su conferencia inaugural respecto de la sensibilidad hermenéutica referida a este sentido particular que aparece en ambos, tanto en Gadamer como en Ricoeur, y es un trabajo que vengo realizando hace más o menos 3 años en el CONICET, y un poco este es el resultado de ese trabajo. Obviamente ya es paradójico en sí mismo porque es hablar sobre el tacto en una forma virtual, lo cual hace un poco paradójico tema y modo de exponerlo. Por eso lo que voy a hacer es tratar de compensar la falta de presencialidad con agregarle textura leyendo el texto, ¿sí? Tratando de ser lo más claro posible en esta exposición. Según una afirmación bien conocida, la hermenéutica filosófica tiene por tema la mediación, no lo mediatizado. Se ocupa de 2 medios en los que se realiza la interpretación, el lenguaje y la carne. El lenguaje como medio de toda experiencia humana del mundo fue explicitado por Gadamer en términos de una mediación universal en la que se desarrolla el acto de interpretar. Sobre esa universalidad apoya Gadamer la pretensión filosófica de su propuesta, como bien sabemos. La carne como anclaje ontológico del cogito quebrado y mediación originaria con el mundo fue propuesta por Ricoeur en términos de un fondo de alteridad y pasividad en el que se desarrolla toda acción humana, incluyendo el acto lingüístico de interpretar y narrar. Si bien para Ricoeur la mediación del lenguaje es clave en la larga vía narrativa que conduce al sí hacia sí mismo, la carne es el fondo originario que media entre el sí y los otros, el sí y el mundo, e incluso el sí y sí mismo. La alteridad de su mediación pasiva es, para Ricoeur, uno de los fundamentos principales fenomenológicos genéticos de su hermenéutica. Estas 2 mediaciones de la interpretación, el lenguaje gadameriano y la carne ricoeuriana, cardinales en tanto dan razones del carácter filosófico y del fondo ontológico de cada hermenéutica, se entrelazan en la antigua herencia de la palabra hecha carne que da lugar a la hermenéutica bíblica. Nuestra propuesta será, sin remontarse tan atrás, entrecruzarlas a partir de otro punto arquimédico: la sensibilidad hermenéutica para ambas mediaciones, de la que nos hablaba el doctor Grondin, la sensibilidad hermenéutica para ambas mediaciones que se concreta en la función que el tacto tiene para Gadamer en el lenguaje y para Ricoeur en la carne. Presento cada uno. Gadamer ha propuesto al tacto como una virtud esencial para el ejercicio de la interpretación en la mediación del lenguaje. Tener tacto para tratar a otro, un texto que interpretamos o una persona con la que conversamos, es indispensable si se quiere escuchar y comprender la verdad que acontece en el encuentro con esa alteridad. El diálogo cumple el lenguaje porque, junto con su originaria intersubjetividad, revela un necesario vínculo cuidadoso, podríamos decir, con el otro. Por ejemplo, la idealidad de sentido de una construcción, lo que Gadamer llama Gebilde, como puede ser, por ejemplo, un texto poético, exige del buen hermeneuta un tacto para saber tratar con las infinitas interpretaciones que ofrece en la situación particular en la que ambos se encuentran. Eso le implica al hermeneuta atravesar la dolorosa decepción de sus propias expectativas de comprensión, siempre fracasadas ante la idealidad del texto, y aplicar aquí y ahora un tacto más cuidadoso con él que abre al escuchar y comprender. En este sentido, por un lado, el tacto gadameriano exige deformación, exige ser formado. Es una sensibilidad hermenéutica que se adquiere y agudiza al pasar por la negatividad de la experiencia en el trato asiduo con las cosas y en el diálogo infinito con los textos y los otros. Por otro lado, este tacto está íntimamente ligado a la herencia aristotélica de la frónesis que Gadamer asume, pues se aplica a situaciones concretas ante la ausencia de reglas y normas generales de comprensión.
Recordemos que para el Estagirita, la frónesis se encarna en la vida de Phronismos solo gracias a la virtud del tacto, lo que Aristóteles llama epideixios. En síntesis, el tacto es, y cito a Gadamer, la virtud suprema del verdadero intérprete, que, sobre la mutua pertenencia al medio lingüístico, aprende a conjugar en él la distancia y cercanía a la presencia en situación. Paso a Ricard. Ricard, por su parte, ha señalado que el tacto, y utiliza la palabra francesa tacto, entendido ahora como sentido perceptivo, no como virtud, es indispensable la mediación de la carne por dos razones. Me explico. La primera, solo a través de la doble sensación que ofrece el sentido del tacto, o sea, el tocar es siempre un ser tocado, el cuerpo se reconoce como propio, es decir, como mi carne, aquella que media en mi experiencia acción y pasión, esfuerzo y resistencia. Solo al sentirse dos veces, activamente tocando y pasivamente siendo tocado por lo que toco, se me revela la propiedad de su alteridad mediadora con el mundo y los otros. Tal apercepción se da en dos casos. En el contacto de mi cuerpo con los cuerpos exteriores que se me resisten, es la herencia que Ricard recibe de Mendevirán, y en el contacto de mi cuerpo consigo mismo, que es Husserl con el ejemplo de una mano tocando a la otra. En ambas situaciones, al ser tocantes, nos apropiamos de la alteridad de la carne, que es el medio en el que somos también tocados. Gracias a esta apropiación de la apercepción táctil, me atesto en lo otro de mí, que es mi carne, revelándoseme la profunda alteración de lo propio que eso significa. En su mediación me enfrento a la intimidad de una paradoja, según el decir del propio Ricard, que lo más mío es, al mismo tiempo, lo más otro de mí, y debe ser asumido en la dialéctica de mi identidad narrativa. Segunda razón, por la cual el tacto es importante como sentido en la mediación de la carne. A través de la sensación de dolor físico que ofrece también el sentido del tacto, como sabemos, las percepciones dolorosas y placenteras son primariamente táctiles y por eso anclan en la corporalidad, la alteridad apropiada de mi carne se atesta como una mediación con dos características. Primero, es una mediación vulnerable y segundo, es una mediación, curiosamente, intersubjetiva. Primera característica en Ricard. El tacto da prueba cierta de la vulnerabilidad de la alteridad pasiva del otro de mí que me media, al anclar en ella, en la carne, la sensación de dolor físico, haciendo propio ahora el dolor de mi carne, es decir, mi dolor. Por la apercepción táctil dolorosa, la apropiación de lo propio es la de poder ser afectado y frágil en y por mi mediación carnal. Segunda característica, la intersubjetividad. Junto con la fragilidad de mi carne, la sensación dolorosa me revela la intersubjetividad de su mediación, pues la apercepción de dolor se produce a causa de dos formas de alteridad por las que puedo ser tocado y vulnerado en ella. Por ejemplo, en una herida, me duele el otro en mí. Siento lo que lastima mi carne a través de la acción hiriente de otro. Es la alteridad distinta de mí que me toca. Por el contrario, en una enfermedad, me duele lo otro de mí, es decir, mi carne. Es mi alteridad que me toca en tanto propia, es decir, siento lo otro doliente de mí que me media. Ser tocado por estas alteridades en la propiedad de la mediación carnal revela en la afección sufriente su originaria intersubjetividad, que hace imposible la tautología reflexiva del sí y a la vez determina la eticidad primaria de su constitución ontológica. Es decir, solo gracias a la vulnerabilidad de mi mediación carnal que me expone, otro se injerta en ella, haciendo una marca de resistencia instituyente del esfuerzo de mi mismidad. Esa inevitable prueba ética de toda afección carnal es el núcleo táctil de la quebradura del cogito rickeriano, la fisura, donde se inicia una dialéctica interminable y siempre limitada que pliega el fondo vulnerable de este esbozo de ontología en plural con una exhortación a la ética. Ricard deja entrever, me parece, tímidamente esta dialéctica en relación al tacto, al sugerir que no solo es indispensable como sentido perceptivo para la mediación carnal, sino clave como virtud moral. Me explico esta segunda significación del tacto en Ricard. Con este segundo sentido de la misma palabra francesa, en francés tact significa tanto sentido perceptivo como virtud moral, Ricard utiliza la misma palabra, entendida ahora como esa virtud de tener tacto,
Ricoeur esboza algo similar a Gadamer. No lo aplica directamente al comportamiento lingüístico de interpretar, traducir o dialogar en el ámbito de la hermenéutica, sino a todo comportamiento general que ancla en el ámbito de la ética. A pesar de mencionarlo escasas veces a lo largo de su extensa obra, fundamentalmente en Sí mismo como otro y en Fenomenología de la voluntad, en Filosofía de la voluntad 1, ese tacto ha sido interpretado por algunos de sus lectores más agudos como una virtud clave de su camino ético. Con ella, con esta virtud de tener tacto, Ricoeur se refiere a saber tratar con otros en situaciones particulares. Al igual que en Gadamer, es una virtud íntimamente ligada a la formación y a la frónesis. Ricoeur se ubica también en la estela de estrecha proximidad entre frónesis y epideixíos que establece Aristóteles. Tampoco es casual que las situaciones concretas de las que se aplica el tacto sean para Ricoeur trágicas y sufrientes. El tacto como destreza moral es saber tratar con otros en situaciones dolorosas, y por eso solo se adquiere, según Ricoeur, después de haber realizado una larga travesía por los conflictos en el camino ético, sin dejar de ser al mismo tiempo su guía inicial. En la flexión entre el punto de llegada y de partida en este camino, la virtud del tacto para tratar con el dolor ajeno parece poder articularse con el sentido del tacto para percibir el dolor propio. Ricoeur no lo propone, pero el juego subyacente entre la sensibilidad alterante de la ontología carnal en el tacto como sentido y la exhortación de la ética en el tacto como virtud podría formularse del siguiente modo. Voy a intentar explicar este núcleo central. A partir del fondo mediador de alteridad y pasividad sufriente, que es mi carne, percibida y apropiada por el sentido del tacto como vulnerable e intersubjetiva, lo que vimos, la posibilidad de atravesar los conflictos dolorosos inevitables que se presentan en el camino ético hacia la sabiduría práctica, exige formar la virtud de tener tacto. ¿Por qué? Por un lado, porque solo el tacto como sentido del dolor propio en lo otro de mí, que es mi carne, puede fundar y exhortar a la acción virtuosa de tener tacto con el dolor ajeno a través de esa mediación carnal, por ejemplo, al extender la mano abierta, abrazar o llorar con lágrimas compartidas. Para un ser encarnado, el dolor del otro no puede ser jamás un espectáculo. Por eso la virtud repite, en cierto modo, la doble percepción propia del sentido, el tocar y el ser tocado. Sea un novato en el trato con otros, o sea un hombre sensible y largamente experimentado, saber tocar y acompañar al otro en situaciones dolorosas es inseparable de ser tocado en mi carne vulnerable por su dolor. Por otro lado, un hombre formado en la virtud de tener tacto hace a su carne aún más sensible y aguda para la percepción táctil. Gracias a la virtud, el sentido se forma en su agudeza. Entonces, el camino ético no solo se fundaría en la carne vulnerable e intersubjetiva que media el sí mismo con otros, sino que cumpliría su sensibilidad al agudizarla en el trato con ellos. El tacto puede ser una virtud clave en el camino ético porque está íntimamente entrelazada al sentido perceptivo que lo encarna. Tal vez por eso no hay expresión lingüística corriente, al menos en castellano, para referir a una vista u oídos morales, pero sí a un tacto moral. A fin de articular las mediaciones de carne y lenguaje que nos interesan, clarifico un poco más esta doble trama perceptiva y ética de la textura táctil esbozada a partir de Ricoeur. Pareciera posible afirmar que solo por el tacto, en una dialéctica entre sus significaciones como sentido y virtud, perceptiva y ética, la mediación carnal se experimenta inseparablemente ontológica y ética a la vez. Por un lado, el sentido perceptivo atesta a la carne como el fondo ontológico que por su vulnerabilidad hace posible la virtud ética como punto de partida. Solo porque hay afección tangible del dolor propio en la mediación carnal de la acción, es posible y necesario formar el tacto con el dolor ajeno en la totalidad de la situación particular. Solo imaginemos qué ética surgiría de un cuerpo sin dolor. ¿Qué dolor por otro que sufre podía experimentar un ser sin cuerpo propio? O peor aún, con una carne invulnerable que no sintiera dolor físico. ¿Qué simpatía podría tener sin pathos? ¿Qué virtud sin sentido? No parece factible que pueda existir intencionalidad ética sin intencionalidad vulnerada en su potencia. La receptividad solo sería posible por la afectividad. Por otro lado, decíamos que la formación de la virtud cumple el sentido, ¿no? La sensibilidad afectiva de la carne se agudiza como sensibilidad ética.
Al formar la virtud del tacto sé qué decir y qué hacer en una situación determinada, porque siento más finamente al otro en lo otro de mí, que es mi carne. Se trata de tener tacto en un ejercicio más agudo del sentido, es decir, la virtud de saber carnalmente tocar y ser tocado. También así percibo con mayor sensibilidad la alteridad de mi propia carne, es decir, me apercibo mejor en una auténtica totalidad que incluye ahora mi propia mediación revelada por la alteridad afectante. En ese medio tangible, tener tacto con el otro y lo otro se vuelve indispensable para atravesar juntos el dolor. La cercanía carnal virtuosa de los cuerpos hace posible que el cuerpo de otro se haga carne en mí y mi cuerpo se haga carne en otros. Así el dolor, siendo propio, se comparte y siendo de otros, se apropia. Por eso, ningún ser encarnado puede ir solo en el largo camino ético. En principio. En este apareamiento, podríamos decir, soy con otros, porque gracias a mi carne y su virtud, soy ya y desde el inicio como otro, siguiendo a Ricard. Imaginemos otra ética parcial, donde el ejercicio virtuoso fuera desprenderse de la alteridad pasiva de la carne, de su sensibilidad y vulnerabilidad, y por tanto de nuestro mutuo fondo de hospedaje para el dolor. Una carne inmunizada de afectividad y receptividad no podría cumplirse en su agudeza. Los contraejemplos confirman que el cruzamiento del sentido y la virtud táctiles es el núcleo mediador de la vida social donde se entrecruzan la carne y el lenguaje. El tacto como sentido, esencial para la vida sensible, funda y exhorta a la virtud indispensable para la vida social, la de tener tacto, articulando carne y lenguaje en 4 puntos que entrelazan ontología y ética. Examino esos 4 puntos de cruzamiento de carne y lenguaje a partir del tacto como sentido y virtud a continuación, y de alguna manera a modo de síntesis. El primer cruzamiento entre lenguaje y carne se da en tanto son mediaciones universales que esbozan la ontología de la hermenéutica de Gadamer el primero y de la hermenéutica de Ricard la segunda. Por su universalidad, ambas nos implican y sumergen en el mundo, por eso necesitan del tacto, el más universal de los sentidos, y de su virtud. Me explico con cada uno. En el caso de Gadamer, frente a un texto o un diálogo, la mediación universal del lenguaje necesita de la virtud del tacto como un modo de acercamiento adecuado a la presencia estática de lo universal en lo particular, ante la que somos tocantes, y a la propia estructura prejuiciosa del comprender, en la que somos tocados. Toda experiencia de presencia se da en la universalidad de esa mediación lingüística que la pertenencia nos distancia y exige la formación de una cuidadosa cercanía que alcanza también a la carne. En el caso de Ricard, frente a las experiencias dolorosas, propias y ajenas, sentido y virtud, la mediación de la carne es universal porque no hay experiencia humana del mundo que no la implique como fondo. De allí que la universalidad del tacto como virtud en el lenguaje se corresponda con la del tacto como sentido y virtud en la carne. Es interesante notar que si bien Gadamer no se ocupa del cuerpo carnal, diríamos como buen heideggeriano, ni del tacto como sentido, a partir de la universalidad compartida por ambas mediaciones es posible aproximarlas por una doble vía, ensayo cada una. Por un lado, acercar el lenguaje a la carne en Gadamer queda implicado por la historia de su olvido que tiene, según su propio decir, su única excepción en la encarnación de la palabra, en la teoría agustiniana de la encarnación de la palabra. Solo la palabra hecha carne daría a entender el verdadero ser del lenguaje, tal vez porque la carne lo cumple al concretarlo en su virtud, como sucede, por ejemplo, con la mutua declaración de amor. Segunda vía, acercar el lenguaje al sentido del tacto en Gadamer queda indicado por el hecho de que la experiencia lingüística es inextricablemente táctil. Aquí opera una herencia subyacente a verdad y método y no explicitada, la idea de Herder sobre la función clave que el tacto tiene en el origen del lenguaje. Creo que lo que Gadamer llama prelingüístico, lo Vorsprachliche, la experiencia del poder, de la violencia alienante y del amor, lo que discute con Habermas, es eminentemente táctil y se dirige hacia el lenguaje cumpliéndose en el oído hermenéutico solo gracias a que lo que entra en contacto produce sonido y sentido. Estos cruzamientos justificados en la universalidad compartida animan a ensayar en Ricard el pasaje inverso de la carne al lenguaje, correspondiente con el ya esbozado de la carne a la virtud. En tanto pasividad mediadora de toda acción narrativa, la carne es ella misma una textura. Hay una historia de la carne
la trama del tiempo de su mediación, que puede ser llevada al lenguaje y devenir texto. Ese pasaje a su narración es difícil porque exige enfrentar y buscar con palabras el sentido de su afección doliente. Su afectividad exige una narración, entonces, contacto en el medio lingüístico, para que la carne se cumpla entonces en el lenguaje que de algún modo intenta acariciar su dolor, por ejemplo, al ficcionar afectos. El segundo entrelazamiento de carne y lenguaje, nos quedan 3, se da por el carácter inseparable de ambas mediaciones. La unidad íntima e indisoluble del sentido del tacto con su medio carnal, ya señalada por Aristóteles, por la fenomenología de Husserl, que hereda Ricoeur, es la herencia más antigua que opera en la idea límite que es la ontología rickeriana. Tacto y carne son inseparables como guerrero y escudo, es un ejemplo aristotélico. El golpe en el segundo lo siente el primero como propio. De manera similar, Gadamer sostiene que el lenguaje y pensamiento son inseparables en una unidad íntima e indisoluble por la que no se puede pensar sin palabras. A causa de la primera inseparabilidad, el sentido del tacto es fundamento de toda la percepción en su mediación carnal, revelando la intimidad de su alteridad. A causa de la segunda, la virtud del tacto es fundamento de todo pensamiento en su mediación lingüística, revelando su inquietante cercanía, la de mi lenguaje con el que pienso. En este punto, mi lengua materna es como mi carne. Su apropiación me intima una alteridad, revelando en su inseparabilidad 3 características comunes a estas mediaciones en las 2 hermenéuticas que nos ocupan. 3 características que son el carácter desapercibido de ambos medios, segundo, su determinación como fuerza, y tercero, su interioridad. Brevemente cada una. El lenguaje pasa desapercibido en su mediación para el pensamiento, porque, según Gadamer, se autoolvida. Por eso suele ser considerado un mero instrumento del pensar que cree ser inmediato, cuando en realidad no lo es. En el caso de la carne, pasa desapercibida en su mediación para la percepción, porque es un medio propio. Por eso, desde Ricoeur y según Aristóteles, creemos que el tacto es un sentido inmediato, cuando en realidad no lo es. En la apariencia compartida de inmediatez, el olvido de la mediación del lenguaje para el pensamiento se corresponde con el olvido de la mediación de la carne para la percepción. Ambos olvidos se recordarán por el dolor. Segunda característica, carne y lenguaje son fuerzas de movimiento en sus respectivas dimensiones. La fuerza del lenguaje para la comprensión y la fuerza de la carne para la percepción y para toda acción, entrecruzándose ambas en el acto de interpretar. Ambas constituyen el medio y centro del esfuerzo constante del yo puedo que con su actuar y padecer, su decir y callar, cada vez más agudos, hace frente a la resistencia de la finitud. Tercera y última, su fuerza, la del lenguaje y de la carne, es interior al modo de una energía vital. La fuerza del lenguaje arraiga en la palabra interior e infinita, que por la virtud del tacto intenta ser dicha en palabras exteriores y finitas. La fuerza de la carne arraiga en la interioridad del sentido táctil, que se esfuerza ante la resistencia exterior y ante su propia vulnerabilidad. La interioridad de la palabra y la interioridad del sentido más corporal reúnen, en el primer caso, la diversidad de lenguas, según Gadamer, y en el segundo, la diversidad de sensaciones, según Aristóteles. Y también Ricoeur operando detrás. Tercer y anteúltimo entrelazamiento se da por el carácter vulnerable e intersubjetivo compartido por ambas mediaciones. Retomamos lo ya profundizado a partir de Ricoeur. El tacto, por la doble percepción, tocar y ser tocado, ofrece la propiedad de mi carne. Por la apercepción táctil del dolor, esa mediación se revela como vulnerable e intersubjetiva. La constitución inseparablemente ontológica y ética de mi carne se replica en el medio de mi lenguaje por la negatividad del del logos. El lenguaje se cumple en el diálogo porque en su intersubjetividad lo vulnera. Su dolor es atestado como decepción de expectativa, según Gadamer, al intentar comprendernos y como un siempre insatisfecho deseo de intentar comunicarnos. Lo que duele en su negatividad es el fracaso inherente a toda situación hermenéutica, porque si bien no es un dolor físico, por supuesto, ancla en la carne que tiene la sensación tangible de dolor gracias al sentido. Imaginemos qué negatividad de la experiencia de interpretación o de diálogo fracasados podría comprender un ser de carne no sufriente aunque fuera todo oídos. Qué decepción de expectativas y necesidad de virtud podría sentir quien interpretara o dialogara
en un lenguaje unívoco, invulnerable a la negatividad. Si la intersubjetividad del lenguaje fuera solo la del placer, cabría un siempre dichoso en comprenderse y comunicarse sin malentendidos. Seguramente anhelaríamos ese lenguaje que nunca decepcionara, tanto como una carne placentera que nunca sufriera. Pero a causa de la vulnerabilidad e intersubjetividad en la intimidad de ambas mediaciones hermenéuticas, la afección tangible se instituye como el corazón del cogito encarnado. El otro y la ética se injertan en el acto hermenéutico, y la virtud de tener tacto con el otro, hombre y texto, y con lo otro de mí, mi carne y mi lenguaje, se hace indispensable para que acontezca el encuentro. Último cruzamiento y final. El cuarto entrelazamiento se da en una doble limitación, finitud por abajo y por arriba, de ambas mediaciones, carne y lenguaje, que abre a un doblez infinito que entrelaza sentido y virtud táctiles. El límite inferior del medio carnal y lingüístico es la experiencia tangible de dolor. Por el sentido del tacto se toca este límite en la carne doliente y frágil como ausencia de sentido y búsqueda de significación ante el porqué del sufrimiento, que se revela, según lo que Gadamer llama, frente a ese porqué rickeriano, lo prelingüístico, ¿no? Lo Vorsprachliche. Por la virtud de tener tacto se toca este límite inferior en la carne, al sufrir en ella las situaciones dolorosas ajenas, aprendiendo a tocar con tacto. Y en el lenguaje, al decepcionarse de las expectativas propias, aprendiendo entonces a interpretar con tacto. La virtud cumple, de alguna manera, el sentido. El dolor tangible e inenarrable, sea propio o ajeno, reclama un tacto cuidadoso en la carne y en el lenguaje que aproxime la exigencia ética de significación ontológica. El límite superior, el otro extremo, del medio lingüístico y carnal, podría ser la experiencia feliz del sentido, el extremo o la experiencia opuesta al límite inferior. Por la virtud de tener tacto se toca este límite en el lenguaje como excedencia, en el acercamiento comprensivo y dialógico que se revela en lo que Gadamer llama sobrelingüístico, Übersprachliche. Por el sentido, se lo toca en el placer del tacto cuidadoso y amoroso con otro que conjuga, al mismo tiempo, el encuentro lingüístico virtuoso con nuestro hambre de tacto. El sentido cumple entonces la virtud, podríamos decir, tenemos tacto para tener contacto. Dicho de otro modo, el sentido como significación se consume en el sentido como percepción tangible. Y esto siempre, solo, por un momento. El constante fracaso límite inferior y superior de ambas mediaciones en su finitud obligan a que en su actividad y pasividad la interpretación en el lenguaje y el tacto en la carne se esfuercen por plegarse uno sobre el otro. Entonces el camino ético se hace inacabable, según Ricoeur, y el diálogo hermenéutico se hace infinito, según Gadamer. Muchas gracias.